Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Sindical. La mesa, la tribuna de la Central de Trabajadores de Chile, que comanda Arturo Martínez y que hoy llega acompañado, don Arturo lo veo, de todo un equipo portuario. Un gusto de saludarlo, se ve que el programa va a estar en el borde costero, ahí donde está la continuidad del abastecimiento del país con estos destacados dirigentes que ya iremos presentando a medida que avanza el programa, junto también a Sergio Baeza, presidente de la Cotraporchi. Estamos con José Barnao, secretario general de la Cotraporchi, presidente de los eventuales de Mejillones, y don Juan Aravena, que es el presidente del sindicato de Terminal Puerto Coquimbo. Así que, don Arturo, cuénteme cómo viene este programa. Bueno, yo creo que la característica de este programa tiene que ver que estamos conectados con distintos puntos del país. Estamos, por supuesto, desde Antofagasta, desde Coquimbo, desde Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. O sea, estamos bien estratégicamente posicionados en la geografía del país, en el centro del país. Este es un programa que creo que es importante porque queremos conversar acerca de la impresión que tenemos con respecto a la pandemia. Si estamos saliendo o estamos entrando a un proceso peor. Sobre la conducta de la gente, sobre la conducta de las empresas. Tenemos harto que conversar, así que creo que aprovechemos de que están los compañeros y conversar también del rol que han cumplido los trabajadores portuarios en esta pandemia, en todo el tema de abastecimiento. Así que puede ser un bonito programa para ilustrar a la gente de varias cosas que a veces desde el encierro de la casa no se alcanzan a ver. Y aquí con el líder de Cotraporchi, junto a sus destacados dirigentes, don Sergio, no habíamos hecho un programa netamente portuario aquí en el CTC. Me parece bien. Bueno, nosotros como central lo juntamos los días miércoles. Arturo va invitando dirigentes también de base de los sindicatos. Ha participado José y todos los miércoles estamos innovando. Pero contento con tener a José, a Juan y al presidente Arturo para ir viendo cómo ha sido el tema del virus, de la epidemia, cómo seguimos con los mismos protocolos, se respetan los protocolos, qué pasa en la calle, todo eso, y eso es bueno que lo analicemos a ti. Y gracias por este programa que ha tenido harta sintonía en el extranjero también. Bueno, yo a mi espalda puse imágenes de TPC de momento. Realmente es muy bonito ir a Coquimbo ahí y ver todo, cómo esta ciudad vive, se relaciona. Es una ciudad puerto, y ahí su destacado dirigente, Juan Aravena, presidente del sindicato de Terminal Puerto Coquimbo, ya se alegraba cuando vio estas imágenes. Un gusto de saludarte, Juanito, y tú estás ahí en un punto crucial para el país en estos momentos, porque tiene que ver con el abastecimiento de Chile y también con las ventas. Ya luego se va vendiendo la fruta, una serie de cosas, así que cuéntanos cómo han vivido la pandemia. Bueno, nosotros como en general en lo que es el tema laboral, la empresa lo ha enfrentado bastante bien. Hemos tenido muy pocos casos, diría un solo caso que nos dio, pero obviamente que de la externa, no de la interna, porque dentro de las instalaciones, dentro de todo lo que es la actividad, nosotros hemos tenido una muy buena disposición de la empresa a entregarnos todos los medios disponibles para poder trabajar tranquilo, para trabajar en forma segura, y eso se ha cumplido a cabalidad. Los protocolos han estado bastante bien, bastante acertados, como ha sido a lo largo de los terminales que nosotros tenemos bajo la administración o bajo lo de Cotraporchi. Entonces, en ese aspecto súper tranquilo, la verdad es que Y felizmente... Juanito, en cuanto a Coquimbo mismo, a la ciudad. Sí, bueno, ahí tenemos un poco de preocupación porque las tasas de estadística han ido en aumento. Lamentablemente nosotros ya llevamos un poquito más de un mes en cuarentena, y esto ha ido creciendo. Lamentablemente
hoy día estamos en una situación crítica, una situación complicada como región y como ciudad como tal, como Coquimbo, y eso nos preocupa. Tenemos la esperanza de que la gente también tenga un poco más de responsabilidad, porque si bien es cierto, estamos en cuarentena, pero creo que todavía estamos en una sociedad irresponsable, donde la gente igual sale mucho vehículo, pareciera los fines de semana que esto es como el verano, y la verdad es que es un poco entendible. Como sociedad, como ciudad, como región, muy preocupados. Y vámonos a Mejillones para que conozcamos las palabras de José Barnao, que es el secretario general de la Contraporchi, bueno, destacado dirigente también de la CTC y presidente de los eventuales de Mejillones. Cuéntanos, José, cómo han vivido toda esta emergencia sanitaria, cómo anda tu comuna ahí, aumenta, disminuye la pandemia. Bueno, un gusto saludarlos, a Arturo, a Sergio, a Juan, a ti, a Tilio. Digo que primero que nada manifestar mi enorme alegría por haber pasado agosto. Hoy ya estamos en el mes de septiembre, y pasar agosto en pandemia es regocijante llegar a septiembre. Ese es el primer comentario. Primera vez que paso el mes de agosto y en pandemia. Entonces, eso es, digamos, un poco José, para darle un entonces te tengo acá algo, te tengo un certificado para que lo... Ahí está tu certificado de... Ok. Te felicitamos por haber pasado agosto, por favor cuélguelo en la muralla, porque ya nosotros lo hemos hecho también. Ya, pues, te faltó ponerle ese certificado que es primera vez que pasamos un agosto en pandemia. Que para los que ya tenemos, para los que tenemos pasaditos los 60 es todo un éxito, es toda una hazaña. Sí. Atilio, acá en Mejillones nosotros nos empezamos a preocupar. La verdad es que a fines del mes de enero, ya, con este tema en ese tiempo era algo que estábamos aprendiendo, bueno, y que seguimos aprendiendo hasta el día de hoy, sobre esto que se llama el coronavirus, ¿cierto? Y que ahora sencillamente hablamos de pandemia. Nosotros empezamos a preocuparnos porque el tema de trabajar se hablaba mucho en ese momento de, ¿cierto?, de que los primeros contagios venían a través de los barcos, sobre todo los barcos de turismo. Nosotros en la Bahía de Mejillones no atendemos barcos de turismo, ¿ya? Es solamente movilización de carga industrial. Nosotros movilizamos, hay 17 frentes de atraque en Mejillones. ¿Ya? Tenemos carga general, que es el puerto más grande, que es Puerto Angamos. Tenemos el terminal de ácido sulfúrico más grande del mundo, en Terminal Mejillones. Se movilizan, lamentablemente, la energía que todavía tiene una alta dependencia, la matriz energética en Chile del carbón. ¿Ya? Tenemos un puerto gigante de gas natural licuado. Entonces, era muy importante para nosotros tomar las medidas de precaución y evitar el contagiarnos. Nos declararon cierto el trabajo portuario como una actividad esencial y necesariamente mantenerlo operativo, aún a pesar de las condiciones de pandemia. Estas condiciones, nosotros nos hicimos una premisa, ¿ya?, que es el puerto operando con trabajadores sanos. Y ahí comenzamos a establecer una serie de protocolos por iniciativa propia, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo con nuestro empleador y esos protocolos resultaron ser pioneros y que además debieron ser replicados en otros rubros de la industria, ¿no? Nosotros nos anticipamos y la verdad es que le ganamos a los siempre ganadores, a los siempre punteros en temas de seguridad, en temas de salud, que era la minería. Los portuarios les dimos un ejemplo aquí en la Bahía de Mejillones. Y eso sirvió además
para que fuera replicado no solo en otros puertos, sino que en muchos ámbitos del quehacer nacional. Nosotros podemos decir con bastante orgullo que no hemos tenido contagios laborales. El problema lo tenemos que ahora es en la casa, porque los trabajadores suelen hacer, ¿cómo se llama? La seguridad se les acaba después que salen de la pega, pues. Y en la casa se olvidan un poco del uso de la mascarilla, del distanciamiento social. Y por ahí Perdón, José, ¿tú tienes la percepción que tenemos mucho de que a veces uno al interior del puerto, que me toca ir a reportear, uno se siente más seguro que afuera? sin lugar a duda ocurre eso. Sin lugar a duda ocurre eso. Y es lo que es la tarea en que estamos, en que la seguridad con que vivimos y trabajamos en el puerto la podamos replicar en nuestra vida social fuera de nuestro lugar de trabajo. Sobre todo en estas condiciones de pandemia que son tan especiales. ¿Mm? Porque no es fácil. ¿Ah? Y dado que esta es algo que esta enfermedad tiene mucho de desconocido. Y día a día uno va aprendiendo algo. Nosotros tenemos ahora un gran problema que son los trabajadores que se han contagiado y mantienen una condición de asintomáticos. Entre todas las cosas que se implementaron, por ejemplo, en Puerto Angamos, tenemos nosotros cada 7 días un trabajador debe hacerse un test rápido. El test rápido que dicen que no tiene mucha fiabilidad, que no es muy certero, no se le da más allá de un 40% de asertividad. Sin embargo, yo les puedo comentar de que nosotros hemos detectado ciertos trabajadores que han marcado IgG, porque el test rápido marca IgG y IgM. El IgG sale positivo, el 90% de esos positivos han sido confirmados por PCR y han sido todos trabajadores asintomáticos. Estoy hablando del orden de los 26 trabajadores, si no me equivoco, es el último dato que tenemos. Ya 26 trabajadores que estaban contagiados y no lo sabían. ¿No? Si no O es por sea, ese test rápido. perdona, José, ese es un verdadero caballo de Troya. Exactamente, exactamente. No. Y eso nos ha permitido, digamos, tomar una serie de otras medidas. Como te digo, a lo menos un trabajador de cada 7 días debe hacerse un test rápido. ¿Sí? Porque tenemos el gran problema, digamos, que si el trabajador no presenta síntomas, no le hacen un PCR, que es el examen más certero. Entonces, al no hacer ese PCR y estar asintomático, está contagiando sin saberlo. Sin saberlo está contagiando. Entonces, y tenemos en general una serie de otras observaciones. Yo le comentaba antes de comenzar el programa, Arturo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el informe de ayer, que reparte el gobierno regional, ¿ya? Y que corresponde a la información del día anterior. Es decir, lo que yo les voy a comentar ahora corresponde al día domingo. ¿Ya? Tenemos 61 casos nuevos. Está desagregado por comuna. Estos 34 en Antofagasta, 3 en Mejillones, 18 en Calama, que es donde están los casos. Pero ocurre que de esos 61 casos nuevos, 33 son con síntomas, 26 son asintomáticos y hubieron 2 casos sin notificar. Y si ustedes miran esto hacia atrás, los casos sin notificar, ayer aparecieron que existe la cifra más baja en meses, en 5 meses esta es la cifra más baja que tenemos. Pero los casos sin notificar es gente que no da su información correcta y después nunca sabemos si al final los notificaron que estaban contagiando. Oye, José, tú No tocas se un les tema que no encuentra. habíamos tocado, miren, en varios foros y que ni siquiera lo mencionan las autoridades. Interesante el tema de los asintomáticos, el peligro que significa llevar el virus. Creo que a este punto debemos ir a un análisis inmediato con los panelistas porque realmente nos está, pucha, abriendo los ojos, ¿eh? O sea, el peligro está ahí en estos caballos de Troya que van circulando, tirando el virus y que ellos a lo mejor ni siquiera saben, Sergio. Atilio, comparto, bueno lo que habló José. Primero,
Primero, la empresa seguimos respetando los protocolos, estamos en eso. La reunión, tuve reunión con algunos gerentes, estamos y cada día con más fuerza, porque como dice José, este es un virus que llegó para quedarse un tiempo. ¿Ah? Cuando empezó este virus, todos decíamos que este virus iba a durar un mes, o 2 semanas, 3 semanas, y lo compartíamos con el presidente, con Arturo. Esto de cuando empezamos con tu programa, que esto iba a durar muy poquitito. Mira, ya llevamos 6 meses ya. Y todo lo que han hablado los médicos en la televisión, los científicos, todo, tenemos para rato todavía. ¿Ah? Unos 3 meses más o 4 meses más. Y yo siempre le pregunto a Arturo, ¿cuándo termina esto? No, tenemos para rato. Yo te digo, ayer veía las noticias, el comercio, los turistas, la gente de todos lados, ellos quieren que levante lo más luego posible este tema de las cuarentenas. Pero vemos con cada día, por ser tú, a ti lo soy de Viña, Viña subió, Valparaíso ha subido, no hemos bajado nada, y ya hemos cuarentena ya 3 meses. Y lo que dijo Bernardo tiene toda la razón. Cuando Bernardo dice que los trabajadores están más seguros en el puerto, claro, siempre nos hemos transmitido que los trabajadores están más seguros en el puerto que afuera, porque el cuidado que ellos como dirigentes en los primeros 15 días aplicamos el protocolo han sido excelentes. Nosotros también pensábamos lo que hablaba José, de que esto iba a ser más difícil para los portuarios, más complicado, y no, pues hemos sido ¿cómo se llama?, que le hemos llegado en el tema de seguridad. Oye, qué interesante lo que menciona Bernardo, porque claro, yo durante años que seguíamos los programas del IST, por ejemplo, la minería era el líder en temas de seguridad, pero esto que nos cuenta Bernardo allá en Mejillón, en todo ese complejo portuario, que hayan pasado a la minería es un hito histórico, pienso, don Arturo. Bueno, en general los puertos han tenido protocolos bien efectivos, muy poco contagio, y también la mayoría de las empresas ha tomado medidas, aunque algunas no lo han hecho, pero la mayoría lo ha tomado. El problema está en la sociedad, en lo que se relaciona. Uno no se explica por qué los servicios públicos siguen teniendo unas largas filas donde la gente permanece mucho tiempo ahí. Son servicios públicos donde el Estado debería haber tomado medidas. Si usted va a una ISAPRE se encuentra con una tremenda fila también, a los bancos también. O sea, este tipo de empresas de servicios no han tomado las medidas que corresponden y ahí hay mucho contagio. Y ahí es donde los asintomáticos contagian a otros. Entonces, creo que si bien las empresas han tomado buenos protocolos de prevención, los servicios son los que han fallado particularmente, tanto el servicio del Estado como los servicios privados. Y ahí está el contagio. Se podían haber tomado medidas, fíjese en Santiago esto que ocurrió con el morchino y sigue ocurriendo. Entonces, eso no debían haberlo abierto hasta no tener medidas de seguridad. Y ahí estamos. Tiene toda la razón, don Arturo, porque yo he ido, por ejemplo, tuve que ir a comprar un cargador para mi hija que estudia por internet y a la entrada de Falabella nadie respetaba las distancias, salvo cuando llegan como a 3 metros que está marcado, pero 2 cuadras para atrás están todos pegados. Y yo escuchaba las conversaciones, con esto del 10%, la mayoría fue a comprar plasma. Otros decían voy a ahorrar, otros decían para qué la deuda, pero la mayoría iba a comprar cosas suntuarias realmente. O sea, falta de conciencia total, no sé cómo lo perciben allá en sus respectivas ciudades. Yo creo que aquí tenemos dificultades de que la conducta de la gente, pero también tiene las señales, porque hoy día da la impresión que aquí en Santiago, como se han terminado cuarentena en muchas comunas, como que ya todo volvió a la normalidad. Y la gente actúa de esa manera. Pero yo siento que esto puede tener un tremendo rebrote
porque viene septiembre con todo lo que significa el compromiso social, vienen las fiestas patrias. Yo creo que septiembre va a ser muy complicado en términos de contagio. Y creo que no se previó las fechas en que se empezó a soltar cuarentena. Yo estoy de acuerdo que la cuarentena genera problemas emocionales, problemas de todo tipo, pero hay que soltarla de a poco. Y aquí la gente recibió un mensaje y lo está haciendo como recibió el mensaje. Todos actúan como que esta se terminó. Y creo que ahí tenemos el problema mayor. Pero hay otros problemas, Atilio, hay otros problemas. Pero yo perdón, don Arturo, antes de ir más allá, ya que planteó ese interrogante, hagamos una pregunta. ¿Viene el rebrote? Pero, Atilio, ¿puedo? Mira, yo creo que lo que plantea Arturo tiene un valor fundamental. ¿Ya? Yo no me preocuparía del rebrote. Cuando el brote aún no ha terminado, difícilmente podemos hablar de rebrote. Si el brote no ha terminado. Si eso es lo que hay que convencerse. Lo que nos está ocurriendo con el tratamiento de esta pandemia, lo que acaba de decir Arturo, que apuraron, que no apuraron, ¿ya? Esto es el reflejo de lo que somos como país. Esto es lo que somos como país, como sociedad. Los primeros meses de la pandemia, ¿ya? Quienes tienen que tomar la decisión, tienen la responsabilidad de gobernar este país, ¿ya? Y me refiero transversalmente, no estoy hablando específicamente del gobierno ejecutivo. Estaban más preocupados, ¿cierto?, de derribar al ministro de Salud, Mañalich, ¿ya?, que de tener un tratamiento objetivo, ¿ya?, profesional y específico desde la visión de salud, de lo que significa manejar una pandemia. El señor Mañalich puede haber tenido aciertos y errores como todo ser humano. Pero cuando la clase política, que es la que tiene que tomar las decisiones, se preocuparon más de derribarlo, porque eso era más importante, sacarlo, cuando hemos priorizado, la pandemia tiene prioridad 1. Sin embargo, se han ido anteponiendo un montón de intereses de orden político, con mucho dogma, con pocas cosas prácticas, con pocas cosas efectivas. Piensa que aquí no hemos reparado. ¿Ah? Esto nos demuestra como sociedad que tenemos una educación que es pésima. Terminamos un año escolar a duras penas durante el 2019. Prácticamente no se inició el 2020. Y todavía hay algunos que se atreven a discutir si es importante volver o no volver a clase. Entonces, están discutiendo de que si los que están contagiados al día O sea, 25, perdón, José, qué el día que interesante haya que ir a lo que votar tú al dices. plebiscito, disculpa, el día que haya que ir a votar al plebiscito, están discutiendo ahí, pimponeando la responsabilidad. Si una persona está con una enfermedad infecto contagiosa, tiene que estar en condiciones de aislamiento y lamentablemente no puede ejercer su derecho ciudadano de ir a votar, porque pone en riesgo al resto de las personas. Y cuesta tanto decir eso públicamente, asumir la responsabilidad públicamente. Entonces, es ahí, ese es el reflejo. El no reconocer eso es exactamente lo mismo de lo que se burlaban los argentinos nosotros, donde decían que los chilenos éramos todos unos boludos donde se facturaban hasta las coimas, cuando aparecieron las boletas ideológicamente falsas. Si eso es lo que nos pasa. Es lo mismo, nadie quiere asumir la responsabilidad de que un ciudadano que está enfermo no puede ir a votar, porque es un riesgo para el resto de los ciudadanos. Entonces ahí empieza la cuestión. ¿Es gravitante el número de contagiados que tenemos en el país como va a poner en duda el resultado de la votación? Entonces, que asuman la responsabilidad de quienes les corresponde. Esta pandemia ha dejado al desnudo lo que somos como sociedad. Ha dejado al desnudo que somos mucho más pobres de lo que creíamos.
que el 60% de los chilenos están endeudados hasta el cogote. Y viven en función de las deudas, viven en función de la bicicleta. Entonces, tener que enfrentar una situación tan trascendente, ¿cierto?, en condiciones tan paupérrimas como las que ha dejado al desnudo esta pandemia, cueste lo que cueste, hay que votar el día 25 de octubre, 26 de octubre, por lo que ya está acordado. Porque el resultado, espero, y en esto yo no tengo problemas en reconocer, digamos, que se lo he dicho a las bases de mi sindicato y ellos saben, yo tengo una opción, y la opción es apruebo. Entonces, no. Sería irresponsable de mi parte no reconocer. La institucionalidad en este país, lo que nos dejó, la herencia que nos dejó la dictadura, esto ha sido largamente superada por las necesidades sociales. Entonces, esta pandemia ha servido para eso, pero lamentablemente se las han arreglado muy bien, transversalmente la clase política, para mantener el foco donde a ellos les interesa. Aparece el señor Longueira diciendo que va a votar a prueba, dejando al descubierto toda una estrategia política, y aparece la señora Matei diciendo, no, yo voy a ser candidata. Entonces, y nos jugamos a eso. Entonces ella dice, vamos a abrir los malls y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y a la alcaldesa de Maipú no la pescan mucho. ¿Por qué? Porque ella dijo, oye, mira, Maipú, estamos llenos de gente, pero también estamos llenos de infectados, po. Y la gente se sigue enfermando. Interesante el punto que pone José, muy bueno, que más que el rebrote, el brote está ahí. No sé la opinión de Sergio, en qué momento estamos. A ti lo comparto todo lo que dijo José, mira, da rabia ver al ministro de Educación, da rabia. Él quería volver en agosto, en mayo quería que las clases ya empezaran los niños a salir a clase. Y dale con lo mismo, dale. El otro día hubo un intercambio con el ministro París, porque dale, él no sabe todo lo que se está viviendo. En todo el mundo, Atilio, hay rebrote, en todo el mundo. Ya están cerrando algunos restaurantes, algunas playas. ¿Por qué? Porque la gente, como decía Arturo, se echó, como se llama, se olvidó. Ayer me tocó ir a reunión y pasé por la calle Prat, Atilio. Era impactante la imagen. La gente, ni un respeto. Después tú te vas a la calle Blanco, que está el otro banco del Estado, igual. Pero no hay ningún respeto. Yo creo que Arturo parece que lo comentaba después de las fiestas, esto vamos a tener una cantidad enorme de rebrote. Enorme. Ayer hablar la noticia del canal Red Valparaíso, habla que subió mucho en Valparaíso, en Viña igual, no ha bajado, lo hemos mantenido, llevamos para los 3 meses ya con cuarentena. Pero da rabia también ver a algunos ministros que no le interesa, por ser el tema transporte, Atilio. El otro día se vio el tema transporte, cuando dijeron que los buses iban a andar con menos gente, el mismo metro metro que tenemos aquí en Valparaíso, andan todos llenos. Oye, ya que José puso el tema en el tapete, ¿qué opinas tú del plebiscito? ¿Pueden ir a votar los infectados? ¿Hay que hacer el plebiscito? ¿Cuál es tu opinión respecto de este evento tan importante en medio de la pandemia? Yo creo que ayer las mismas preguntas las hacían algunos políticos, de que el plebiscito va. Y nosotros también estamos por el apruebo, tenemos comunicados, están en las redes sociales que la Contraporche aprueba. Mira, complicado, Atilio, muy complicado, porque la gente, ¿cómo lo van a hacer? Ayer explicaban, pero la gente se va a tener que trasladar en buses, Atilio. Va a tener que caminar.
porque acuérdate que el tránsito lo cortan 5 cuadras, 4 cuadras. Tú cuando yo me toca votar el Eduardo Lavarra, tengo que también hay que caminar. Pero yo creo que va a estar complicado. Sí. Bueno, como dijo Bernau, hay que esperar qué pasa en septiembre, ¿no es cierto? Si va a haber más gente contaminada, más gente... Ese es lo que esperar. Mira, tú has visto Siempre lo que dijo Bernardo, perdón Sergio, que septiembre es como el mes de la relajación, de salir de las tensiones, del chip libre. Sí, pues, Atilio, han pillado muchas fiestas también. Y eso que no estamos en fiestas patrias, pero mucha gente están haciendo fiestas clandestinas, carreras clandestinas. Si en la noche pasa de todo. Entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que septiembre va a ser bien, bien fuerte. Que la gente está aburrida, que la gente está cansada. Tú para salir tienes que pedir un permiso, no puedes andar libremente, te tienen 2 horas, 3 horas. Hay gente que también sale sin permiso. ¿No? Ayer se veían, ¿cómo se llama? En Santiago, Atilio, cómo la gente andaba caminando sin mascarilla. Entonces, cuando la autoridad te marca a ti las calles, te marca que tienes que usar mascarilla y todo, ahí falta mano dura de la autoridad para que se gire a la gente que tiene que usar suplementos de seguridad, si no vamos a seguir con esto, va a llegar marzo, va a llegar abril, mayo, y las clases no van a poder volver a... Acá tuviste la noticia de Estados Unidos, la universidad, y fueron a clase y la tuvieron que suspenderla porque ya había cualquier alumno contaminado. Entonces, esto no va para bien. Don Arturo, bueno, varios planteamientos aquí. José, por ejemplo, nos hacía un planteamiento. Falta de conciencia ciudadana, por una parte decía, pero también un problema político de nuestros políticos, acciones contradictorias, un plebiscito que se viene. ¿Pueden votar los que están contagiados o no? ¿Hay que hacer o no hacer el plebiscito? Bueno, muchas preguntas en una, don Arturo, para que usted reflexione. Bueno, sí, lo que pasa es que, como decía José Bernao, la pobreza no es solamente económica, la pobreza es cultural. ¿Ah? Fíjese usted que al principio de esta pandemia tuvimos gente que se supone estuvo hasta en la universidad, que pescó una avioneta y se fue a pasar la pandemia para la playa. Entonces, la pandemia, la pobreza no es falta solo de recursos, que es importante también, la desigualdad, pero la cultura es la que afecta a este país. Por ejemplo, un senador contagiado que tomó un avión, ¿pues se acuerda? También. Bueno, entonces lo que pasa aquí es que estamos en una época muy compleja como país, con autoridades que no son respetadas, que no marcan, que la gente no los reconoce como autoridad, que están gobernando con una adhesión muy baja, tanto el Parlamento como el gobierno. Entonces, y en nuestro país se instaló la idea de que aquí cada uno hace lo que quiere y resuelve los problemas como se le ocurre para su sector o para su persona. Ahí tenemos gente con paro afectando a otros en medio de una pandemia. Entonces, tú te encuentras con una sociedad chilena que ha ido retrocediendo en valores, en principios, que es muy individualista, que no busca respuestas colectivas y cada uno busca salvarse solo. O grupos de poder que buscan más poder o influir. Entonces, esta sociedad no tiene capacidad para enfrentar la dimensión de la pandemia. Entonces, estamos aquí en una situación bien compleja y tenemos por delante una cantidad de actividades políticas, elecciones, y la primera es el plebiscito. Yo creo que es necesario hacer y urgente hacer, a ver si logramos ponerlos de acuerdo en una constitución que una más este país, o por lo menos empiece a resolver problemas que no se pueden resolver. Ahora, la constitución no es la panacea que te haga la felicidad de los pueblos, pero sí te permite hacer una carta de navegación para buscar respuestas y soluciones a problemas que no los hemos podido resolver. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de las pensiones,
toda la temática social que hoy día está postergada en el debate producto de la pandemia, pero que va a estar a las puertas de esto cuando el país empiece a tomar cierta viabilidad económica. Ahora, yo creo que hay que ir al plebiscito a votar a prueba y buscar votar también que todos los que van a redactar la Constitución sean todos elegidos. Y con respecto a los que están enfermos, contagiados o están con el coronavirus, indudablemente que tienen que respetar no ir porque si no van a contagiar a otros. El derecho de ellos es ir a votar, pero el derecho de los otros a no contagiarse. Por tanto, aquí hay un derecho fundamental que creo que el debate no corresponde. Si está enfermo con este virus, no puede ir a contagiar. Y eso es correcto, eso es lo que hay que Pero hacer. perdón, ¿eso pasa por autoconciencia o por un decreto, por ejemplo? Bueno, primero la autoconciencia y por otro lado la autoridad no puede permitir, la autoridad de salud, que esa gente salga a contagiar. ¿Y es tan difícil hacer ese debate? ¿O van a politizar que sí porque tiene derecho a ir o el derecho a voto? Pero hay un derecho fundamental que es el derecho a la salud primero. La salud. Y no Ese contagiar. es el derecho básico. Entonces, yo creo Y es que superior no son al capaces de derecho a hablar con voto la del verdad. enfermo. Nuestra clase política está enredada en otros temas, en la cosa más pequeña, y por eso va a ser muy difícil salir de esta situación. Entonces yo creo que los debates son más simples, pero aquí los complejizan más porque les interesa complejizarlos más. Yo creo que necesitamos una revisión completa. Ojalá de algún día pudieran renunciar todas las autoridades y que el país elija de nuevo para empezar de nuevo a reconstruir, porque la clase política fracasó en nuestro país. Yo veo también que hay un problema de fondo. Se hizo una ley de protección al empleo. ¿Qué ley de protección al empleo si el trabajador fue y sacó sus fondos del seguro de cesantía para pasar la situación? Y hoy día cuando vuelven los despiden. Casi todas las empresas transnacionales están despidiendo trabajadores después que ocuparon la ley de protección al empleo. O sea, no pagaron durante un buen tiempo y ahora vuelven los trabajadores y los despiden. Y seguramente el gobierno ha dictado una ley para darle un subsidio a la contratación para que esas empresas contraten otros trabajadores. Entonces aquí está todo medio revuelto, Atilio, que hay que empezar a ponerle ñeque para que desde abajo la democracia de verdad fluya. Mira, se ha conectado nuevamente don Juan. ¿No escucha, don Juan? Sí, don Atilio. Bueno, Bueno, la pregunta era sobre si había o no rebrote. Bueno, Barnao dice que ni siquiera hay rebrote, que todavía estamos en el brote. Tenemos una elección, un plebiscito ya a la vuelta de la esquina y la polémica por si los enfermos, los contagiados, deben o no deben ir a votar, Juan. sí, bueno, aquí hay un tema de una conciencia. O sea, yo claramente pienso que la gente que está con algunos problemas, con síntomas, no debieran ir. O sea, si estamos en una sociedad hoy día, creo, lo voy a decir con bastante responsabilidad, valga la redundancia, pero una sociedad un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque tenemos, no sé si se escuchó bien en mi intervención anterior, pero en esta región especialmente estamos con unos índices de contagio bastante altos. Pero aún así, uno sale a los centros, uno que tiene que ir todos los días al trabajo, ve la gente está en las calles como si no nos pasara nada. Entonces, yo siento que hay un dejo de responsabilidad, y más aún si tenemos que enfrentar este tipo de votación, que son por lo general en locales cerrados, donde hay mucha aglomeración de gente. Nosotros tenemos, y yo escuché parte de la intervención de Sergio, casi todos los mini contagios que han habido, porque han salido muchos contagios rápido después que han salido los PCR negativos, pero todos sintomáticos. Todavía no tenemos una persona aquí en la interna nuestra, en nuestra fuente laboral, que haya sufrido algún tipo de síntoma. Entonces yo no me cae un poco en la cabeza de pensar que hay gente que va a ir no sabiendo si está contagiada o no está contagiada, si tiene algún tipo de problema o no. Entonces, yo obviamente que creo que hay que participar totalmente de esta actividad política y ir a votar, pero hay que ir a votar realmente cuando sepamos que no tenemos nada.
yo me imagino, no sé cómo lo van a hacer, porque la verdad es que uno tiene tantas dudas, uno prende la televisión y uno dice una cosa, otro dice otra cosa, cómo van a estar el tema de los vocales de mesa, cómo se van a constituir las mesas. Yo creo que nos falta, hemos debatido mucho la forma, pero quizás el fondo no. Entonces, para la sociedad misma hay mucha incertidumbre. Un solo tema, que aparte de eso que me quiero un poco desplayar. Me tuve que salir, la verdad es que la conexión horrible, no tenía cómo conectarme, y hoy día me pongo a pensar un poco lo que decía José, el tema de la educación, cómo también tenemos miles de muchachos que están estudiando bajo este sistema, compañeros que están trabajando este sistema. Creo que siento que incluso la educación es un año perdido, porque los chiquillos hoy día no aprenden poco, casi nada a través de esto. Yo tengo miles de compañeros de trabajo que tienen gente viviendo en los sectores de parte alta, que sé yo, donde los accesos a las comunicaciones e internet son nulas. ¿Cómo califican a esos muchachos? ¿Cómo se mide? Hoy día tengo a mi hija estudiando el último año de universidad, pero para pagar, para cancelar la mensualidad o los estudios, hay cero. Todo hay que pagar. Y la educación que estamos recibiendo es la que se está pagando. Lo tiro ahí a la mesa. Creo que estamos hoy día insertos en una problemática gigante. Oye, una preguntita corta antes de seguir. ¿Son partidarios, por ejemplo, de votaciones electrónicas? Que se fuera a votar igual como se paga el banco y no tener que ir a un local. Don Arturo, así cortito. Bueno, o sea, hay muchas organizaciones sociales y partidos políticos que están haciendo votación electrónica. Y eso en muchos países existe la votación electrónica. Y yo creo que por ahí debíamos haber ido al principio del año, sabiendo que el plebiscito venía. Así que yo creo que esa es una buena posibilidad, pero a esta altura no creo que haya posibilidad de implementar eso Ya ahora. no. ¿Pero usted es partidario, José? Claro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que aquí la explicación que van a dar no es ni siquiera lo que acaba de mencionar Arturo, la falta de tiempo. Van a decir que es muy caro, que no, porque existe la tecnología, está la capacidad intelectual, y no. Pero ¿qué es lo que no hay? Es la voluntad. Tú hacías recuerdo recién Pero espérate, José, del senador que... hagamos la encuesta primero. Sergio, ¿es partidario o no? Me parece a mí, Atilio, pero como dice Arturo, es muy tarde ya. Pero a Tenía, futuro, a futuro sí, tenía que, con todo lo que estaba pasando a Tilio con este virus, la autoridad tenía que haber visto eso antes de, por ahí por marzo y todo, ahí tendrían que haber visto bien, revisado bien el tema, cómo se podía hacer. Pero es muy tarde, ayer había gente que si salen de vocar, no van a ir, ¿cómo se llama? No van a ir a constituir las mesas porque se van a contaminar. Juan, ¿usted es partidario o no? Absolutamente. Creo que hay que buscar los mecanismos para que la mayor cantidad de gente pueda ejercer su derecho de votación. Pero como dice la mayoría, creo que a esta altura del partido estamos muy contra el Ya tiempo. Y estamos eso muy tenía que tarde. ser una decisión bastante anterior y ha hecho las cosas como corresponde. Le devuelvo la palabra a José. No, más que nada tocar y reiterar, digamos, lo que planteaba Arturo Martínez respecto siempre existe un pero para no hacer las cosas bien. Y creo que el principal pero, haciendo recuerdo de un audio que le filtraron a la señora del presidente de la República, cuando hablaba de que aquí había que ceder privilegios, el problema social que tenemos en Chile es producto de lo privilegiada que es la clase política en Chile. Acá Oye, en ¿te Chile acuerdas, José, cuando ellos hicieron una ley Marmicoc, una sí, ley express? ¿Te acuerdas de eso? Y lo hicieron en cuando, 4 la días. cuando la democracia cristiana no inscribió a sus candidatos, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo en 5 minutos. ¿Ah? Y hay mucho, mira, siguiendo esto mismo, el tema, la entrevista que da Pablo Longueira el día domingo en la tercera. Pablo Longueira no es abogado, Pablo Longueira es un ingeniero. Y esa es la mejor diferencia de cómo un ingeniero civil piensa políticamente.
Si lo que está haciendo Pablo Longueira, yo no sé si ustedes, si alguno de la gente que participa en estos programas de televisión y qué sé yo, estos influyentes que hay ahora, habrán analizado eso. Pero lo que está haciendo Pablo Longueira, ¿cierto?, es desde la apruebo ver la fórmula para bloquear los 2/3 que tiene que acordar la Comisión Constituyente. Acuérdense que la Comisión Constituyente va a tener que escribir y aprobar la propuesta con 2/3 de quórum. Entonces él dice, nos aseguramos el apruebo, pero vamos a fortalecer, ¿cierto?, los constituyentes. Y cuando llegue la hora de votar, va a estar metido, ¿cierto? Lo que planteas tú es un caballo de Troya. Va a estar metido entre los que aprobaron la Constitución para votar, ¿cierto?, las cosas, ponerle las restricciones al abanico de lo que hay que reformar. Si esta Constitución no la vamos a echar a la basura completa. Hay cosas que son valiosas y que hay que mantenerlas. Pero como no tenemos garantías de que aquellos que dicen que hay que rechazar, que basta con reformar, si ellos me dieran garantía de que van a reformar todo lo necesario, les podría creer. Pero esta Constitución ya no lleva la firma, no lleva la firma de Pinochet. Desde el año 2005 lleva la firma de Ricardo Lagos. Sí. Y Ricardo Lagos lo ha dicho en todos los idiomas y en todos los tonos que él sabe, ¿cierto?, de que le dijeron, no, pero hasta ahí no más, po. No, eso no te lo vamos a aprobar. O sea, se reformó lo que se pudo. Como dijo Patricio Vargas, justicia en la medida de lo posible. Aquí se reformó en la medida de lo posible. El otro día le preguntaba, yo no sé si aquí alguno de los que estamos compartiendo esta mesa, ¿saben lo que significa auge? Auge es acceso universal de garantía estatal. Ah, Cuando el auge partió, ¿cierto?, habían 57, creo que eran las patologías, no me acuerdo el número, pero en torno a los 50, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Nada más que esas 50 patologías. Y gradualmente se iba a ir, como se ha hecho en la práctica, ¿cierto?, se iban a ir agregando nuevas patologías. O sea, le estábamos garantizando el derecho a la salud a los enfermos más críticos, a los enfermos crónicos, en fin, a las enfermedades catastróficas, como ha ido avanzando el auge. Pero cuando Ricardo Lagos propuso la forma de financiar esa garantía universal por parte del Estado, ¿qué le dijo la oposición? No. La plata no podemos estar lo que estamos en ISAPRE poniendo plata para lo que le sobra a las ISAPRE para garantizarle a los que están en el sistema público. ¿De que eso es reparto? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Ricardo Lagos? Subir el IVA del 16 al 19%. Si el auge se financió con el 3% de aumento del IVA. Por eso es necesario cambiar la Constitución, para garantizar derechos. Y en la medida en que uno garantiza derechos, puede, ¿cierto?, también obligar a sus ciudadanos. Si yo no le garantizo una buena educación, no puedo exigirle a los ciudadanos que sean responsables. ahora, dado José, lo que tú dijiste del caso Longueira que mencionabas, que cuando haya una asamblea constituyente, lo más probable que va a haber igual el mismo equilibrio político. Y Pero si el monopolio de la participación política está en los partidos políticos. Claro. Ahí, si en este país es la única parte donde nos sacamos de encima el sistema binominal, para enfrascarnos ¿en qué? En un sistema proporcional. Esas son las cosas que hay que cambiar en este librito. Nosotros tenemos acá en Antofagasta un diputado que no alcanzó a tener el 2% de la votación y dejó afuera a uno que sacó el 9%, porque la diputada que lo arrastró sacó el 21%. Entonces, sí nos afecta. Si el diputado, es la única vez que lo he visto desde que lo dijeron, fue una vez que salimos con el Sergio Baeza de una reunión ahí en las oficinas de Ultramar en el Bosque 500, y cuando íbamos pasando por afuera del Liguria, que está ahí en Vitacura, me parece que esa avenida, estaba en la terraza comiendo sonzán,
y fumando un pucho. Es la única vez que he visto a ese diputado elegido por acá, por Antofagasta, arrastrado por la Paulina Urrutia, creo que es el apellido de la señora Bunker, que es ministro Núñez, de la presidencia. Paulina Núñez. ¿Te acuerdas, Sergio, cuando lo encontramos ahí? Estaba el Sí, hombre señor. no lo he visto nunca en Antofagasta. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Sí, mira, Arturo mencionó de que con el seguro de cesantía estábamos salvando la pasada de esta. Es para los que tenían trabajo. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo a mediados de enero, en febrero, Sí. y no alcanzaron a entrar a la ley de protección del empleo. Hubo que reformar la Constitución para sacar el 10% de las AFP. Dice, el poder sacar el 10% de las AFP fue una reforma constitucional, si no fue una votación cualquiera. El día domingo todavía lloraba en la televisión el abogado Fernando A., ¿cierto? Diciendo que habían manipulado los quórums. Si al final el quórum que eligieran, 3/5 o 2/3, fue superado con largueza. Si la institucionalidad en este país está superada, pero siguen haciendo con unas porquerías de leyes, siguen tomando porquerías de decisiones. Si no es posible. Pero, Aquí José, en te Chile no existe reitero una la pregunta. Cambiamos la Constitución y todo, pero los políticos, los líderes, los que ya van a lo mejor la mayoría van a seguir siendo los mismos. Tenemos que luchar para que no sea así. No sea así. Tenemos que lograr de que la representación de la ciudadanía sea auténtica. Acá en Chile un senador tiene el doble de periodo que lo que tiene el presidente de la República. Y no puede ser recusado en los 8 años en que está ahí. ¿Necesitamos 2 cámaras legislativas? El proyecto de reforma previsional está parado desde marzo. Porque los caballeros lo tienen ahí parado porque no se ponen de acuerdo cómo lo van a hacer con el 6%. Oye, y el nivel de aprobación del Parlamento era 2 o 3% según las encuestas. Bueno, buenos temas Bueno, pone pero José por eso, pero si no tenemos un sistema que recuse esa representatividad, ¿qué hacemos? Esa es la necesidad Entonces el tema va por ahí. Tenemos que cambiar la Constitución para poder cambiar el modelo de país que tenemos. Pues yo les pregunto, ¿algunos de ustedes están de acuerdo? Esa misma pregunta hice ayer en una reunión éramos 14 dirigentes sindicales. ¿Ya? Que el 6% vaya a un fondo común. Ah, no, porque yo voy a financiar a los buenos flojos que no trabajan. Estamos educados para ser individualistas. Aquí alguien ha mencionado cuando hablaban del ente, que el 3% para acá, que el otro 3% para financiar y arreglarle algo a las pensiones a los viejitos que están todos complicados. ¿Alguien aquí alguna vez ha propuesto, por último, que si no quieren crear una FP estatal, ¿ya? Que ese famoso ente que hablaban de administrar ese 6%, lo administra un organismo autónomo, como es el Banco Central? Si es que no pudiera ser el mismo Banco Central. A eso me refiero cuando los políticos no quieren ceder privilegios. Y aquí hablo transversalmente. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Pasando por todo. No quieren ceder privilegios. Tenemos unas buenos temas cámaras puestos legislativas enormes en y el las tapete, leyes no José. pueden ser más malas. Vamos a las conclusiones entonces de cada uno para enriquecer estos conceptos que, bueno, yo sé, José, que deberíamos darte mucha más tribuna, pero compartamos la mesa para ir a las conclusiones sobre estos interesantes temas y sobre todo estas cosas que quedan en evidencia y que parecen tan obvias, pero tan complejas. No sé, don Juan. Sí, creo que nos enfrentamos a un escenario complejo, a un futuro cercano bastante incierto. Venimos con un pasado también bastante
bastante problemático y ha sido un año difícil, un año complicadísimo, complicadísimo. Y uno nota en todo su ambiente, en el ambiente laboral, el ambiente familiar, el ambiente social, que nos enfrentaremos quizá unos meses venideros bastante complicados. Me gustaría tener algo de un optimismo, pero escucha, de repente pienso que caminamos hacia caminos bastante complicados. No veo no veo un futuro cercano muy próspero. Yo creo que vamos a tener que juntar fuerza para que el tema del plebiscito salga con el éxito que pueda salir, cambiar lo que hay que cambiar y yo creo que ya definitivamente pensar que políticamente entrando en este gobierno ya le queda lo que le queda, no se puede esperar mucho ya de lo que le queda. Tener la mente bastante fría, yo creo que vienen muchísimas reuniones las internas nuestras, a ver cómo vamos a enfrentar políticamente incluso para los próximos periodos, para que ser clave nuevamente. Quien quiera tomar esta responsabilidad o de gobernar, porque no va a ser un periodo fácil, creo que se le viene complicado. Uno ve que también faltan líderes, uno no, la verdad, él conversa mucho con sus pares, con sus compañeros, y muchos nos decimos, bueno, ¿quién es? No vemos todavía esa figura fuerte que uno diga, pucha, por ahí va a ser el camino. Pero como conclusión, creo que nosotros, por lo menos, felizmente en nuestro ámbito hay que seguir trabajando fuerte porque es lo que nos sustenta hoy en día, pero con un futuro bastante incierto, bastante complicado. Y con la esperanza que se por recorrer y mejorar. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu aporte, tus palabras. Vamos con Sergio para ir redondeando el programa y luego la conclusión de don Arturo. Ay, Atilio, oye, el programa súper bueno, te digo, sumamente Bernardo ahí lo dejó bien clarito, Arturo igual, y Juan también compartió su vivencia también, lo que viene. Vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, así que hay que estar preparados. Nosotros como trabajadores portuarios venimos saliendo de un estallido social también, bastante grande, después los pilla el tema del virus, no hemos descansado, no se ha descansado nada con esto, de puras reuniones, y yo creo que también, yo le hago un llamado también a los ministros, que también los ministros deberían conversar con las organizaciones sindicales, cuesta mucho conversar, mucho, ha costado mucho conversar y viendo temas así como lo que están planteando los compañeros. Cuesta a ti, lo ha costado mucho. No es llegar ahora y pedir una reunión, es complicado, muy complicado. Entonces, y se lo hace complicado también para los dirigentes, se lo hace complicado también para los trabajadores y todo. Pero ojalá que esto vaya por buen camino. Nosotros como trabajadores, ojalá que esto vaya en recuperación, ojalá que empiecen a llegar ya más naves a los puertos, porque hay puertos que están pasando por algunas complicaciones. Ojalá que también este virus en el mundo se vaya terminando, Atilio, porque si va terminando afuera también, ¿cómo se llama? Es bueno para Chile. Pero yo te digo, aquí hace falta más un compromiso con las autoridades, con las organizaciones sindicales. Eso hace falta. Atilio, antes que le dé la palabra a nuestro presidente Arturo, solo hacerles un comentario de algo que puede parecer anecdótico. El otro día escuchaba en la radio una conversación entre el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional y Francisco Vidal en la radio El Conquistador, en un programa que le llaman Polos Opuestos. Y comentaba Francisco Vidal de que había ido a estos programas de televisión pagados que se hacen ahora, a una entrevista que le hace el Yerko Puchento. Alcaíno, como su personaje, Yerko Puchento, invitaba y entrevistaba a Lana. Cuando el Charper le dice, bueno, ¿y cuánta gente paga por conectarse a esa cuestión? Te vaya a ir de espalda, le dijo Vidal. 10.200 personas pagaron
una conexión de 4 lucas cada uno para escuchar la entrevista. Es mucha más gente la que ve, porque yo pago una conexión y puedo hacer conecto el televisor y lo va a ver la familia completa. Pero 10.200 personas habían pagado su conexión. El Diego Chalper no lo podía creer porque dice que él con suerte junta en una reunión 30 personas. Dice que los políticos, los diputados, con suerte, o sea, llegan a 30 personas y se sienten satisfechos con haber. O sea, eso es una muestra de lo que dice Juan. Tenemos que descubrir por dónde llegamos a la gente. No es solo liderazgo, es cómo llegamos a la gente, de qué forma la gente nos quiere escuchar. Porque se da la paradoja, ¿cierto?, de que al diputado solo no junta 30. Y otro político, muy experimentado, de mucha carrera, ¿cierto?, a través de un comediante y además pagado. 4 lucas no es poca cosa, ¿cierto? Es un buen botellón de vino. Entonces, pagan 4 lucas por conectarse y sí escuchan al político a través de un comediante. Es nada más que lo comento porque me resultó anecdótico y me quedó dando vueltas en la cabeza. Mira, a mí, José, siempre me invitan a dar charlas a las escuelas de periodismo y en un tiempo siempre me preguntaban por esto de la farándula. Yo no hallaba qué decir porque el mismo fenómeno que tú dices, porque la farándula tenía tantos seguidores, tanto éxito, a veces 1000 veces más que un programa político, a ese nivel. Entonces me puse a estudiar el tema y descubrí que la farándula es más humana. Claro, porque te habla de un seno de una modelo que se reventó. Te habla del éxito, del fracaso, de emociones. Y en realidad es paradojal, pero la farándula es más humana, es más cercana a la realidad cotidiana de la gente, es como una teleserie, que el mundo político que hablan con cifras y tal. Así que bueno, es interesante lo que tú señalas, habría que investigar más. Es tan cierto lo que dices tú, Atilio, de que nadie se ha acordado, ¿cierto?, de la sacada de cresta y cómo no sé cómo se llama, la hermana del senador Osandón, cuando mandó preso al hijo porque llegó borracho y peleando a la puerta de su casa a las 5 de la mañana. Si no, es muy parecido al escándalo del hijo de la Raquel Argandoña y del Calderón. Pero esa es diputada, esa es la del sueldo reguleque, la que no quiere que los... Mira, mi conclusión fue la siguiente: nos hemos deshumanizado. Claro, esa mujer le sacó la cresta al hijo de 17 años, bueno, y lo mandó preso por hacer escándalo y llegar borracho, bueno, a la casa. Lo que todos los padres quisiéramos hacer de repente, bueno. Oye, pero, Atilio, Juanito. Sí, el tema es ¿queremos escuchar a los diputados, a los senadores, a los políticos? Es el tema, o ya no nos interesa. Yo le digo, ¿dónde los escuchamos? Yo creo que mucha gente, como única vez, se dio cuenta que había un canal de Senado cuando estaban votando el 10%. Ahí se enteraron que de repente podían ver una sesión, pero ya de ahí nunca más, pues sí, era lo único que les interesaba. Yo creo que mucha gente ni siquiera escucha, ni siquiera le interesa, ni siquiera le atrae. O sea, ver las noticias y es más interesante, obviamente, ver el tema de la farándula o un partido de fútbol que donde están dando política. Entonces, si yo te mostrara la foto que tengo... credibilidad cero. En vez de tolerancia cero, decía credibilidad cero. Si te mostráramos la foto que tenemos de la diputada Hoffman cuando fuimos a la comisión investigadora de puertos en la Cámara de Diputados. Es que sí. O sea, y yo no sé si... Le tomamos una foto, está así, de verdad, sí, así está. Ojo, yo no sé si pasa también en otros sectores, pero a nivel local también, las autoridades locales, alcaldes, han perdido, aquí en la zona se ha perdido mucha credibilidad también, o sea, totalmente... La gente no los quiere escuchar como políticos. La mejor muestra de lo que es el tema. Oye, yo sí humanamente, como dice Atilio. Que escucharlo a ustedes siempre, yo le agradezco a Sergio, Arturo, que me hayan permitido estar aquí, porque uno escucha como el Chile real. Uno como que ve la realidad, ¿no es cierto, don Arturo? Que hemos ido conociendo testimonios de todo Chile y son impresionantes, dramáticos. Una dirigente de Talcahuano
que ganan un sueldo mínimo, les pagan menos, no los atienden. Pues, mira, lo que hemos visto en este programa realmente es impresionante. Bueno, casi se nos farandulizó nuestro programa, pero vamos con nuestro jefe ahí, con este destacado dirigente, con toda su experiencia. ¿Cómo concluye este programa, don Arturo? No, yo, mira, creo que este programa lo ha servido para poder captar y conocer y profundizar sobre lo que uno sabe, que los dirigentes sindicales que tenemos contacto con los trabajadores, con las familias de los trabajadores, conocemos esta realidad. Y por tanto, cuando hablamos desde lo que sabemos y desde lo que sentimos. Y creo que Juan decía una cosa, a veces uno quisiera ser bien optimista o tener una gota de optimismo, pero la realidad es la que tenemos. Tenemos una realidad de una sociedad en crisis, no solamente en la clase política, en las iglesias, en el ejército, en los carabineros, en el fútbol, en todas partes hay corrupción, hay problemas. Y creo que tampoco se salvan los medios de comunicación, particularmente la televisión, porque vende pura confrontación, puras peleas. O sea, no buscan hacer un programa donde tú eduques a la gente, sino que ofrecerle confrontación, pelea entre los políticos. Y los políticos se prestan para eso por la necesidad de salir en la tele, pensando que van a marcar después más, pues se hagan más conocidos. Entonces estamos viviendo una sociedad en una crisis bastante compleja que necesita de alguna manera salir de ahí. Para salir de ahí va a tocar fondo. Creo que el plebiscito que viene es paso para empezar a pensar, a repensar la sociedad, no solamente en los derechos que son fundamentales, la garantía de los derechos que decía Bernau, sino también en cómo tú estableces una clase política más responsable y que tenga la posibilidad de dar cuenta alguna vez. Porque tú lo elegís por 4 o 8 años, caso de los senadores, y no le dan cuenta a nadie y votan como quieren y hacen lo que quieren. Entonces tiene que haber más control ciudadano sobre la política, pero no solo sobre la política, sobre toda la institucionalidad del país. Entonces tenemos que enfrentar que estamos en una crisis y que la pandemia los mostró y los metió dentro de la crisis y que de esta crisis tenemos que salir y buscar propuestas. Yo creo que más que criticar, porque hay que decir lo malo, pero también hay que empezar a pensar propuestas de cómo esta sociedad empieza a salir del hoyo en que lo hemos metido paulatinamente. Todos tenemos responsabilidades. Cuando la gente va a votar, vota por el amigo, por el partido, o por el que le dijo, o porque conoce. Pero no sabe si ese voto le va a ser importante para el país. Entonces creo que la gente tiene que, cuando vaya a votar, pensar mejor. Y hay que educar mejor políticamente a la gente. Se lo ha metido la idea de que la política es mala. Los políticos son los malos, no la política. Y creo que los países sin política no progresan. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de educación y capacitación de la sociedad chilena para que se reencuentre con sus valores. Bueno, muchas gracias, estimado dirigente. Me hizo recordar esas palabras de Winston Churchill, que dijo que la democracia era un pésimo sistema, pero era el mejor que conocía. Bueno, Donativo. No sé si alguien más quiere agregar algo para cerrar y nos vamos. Sí, no, yo una consultita, aprovechando ahí que está don Arturo, un honor compartir un panel con él. Pero lo que decía, básicamente eso, creo que, y en el fondo su consejo, creo que las organizaciones sindicales van a jugar un rol importante, ojalá los pudieran escuchar, pues. O sea, yo creo que hoy día las organizaciones sindicales son mucho más cercanas a los trabajadores que lo que son los políticos mismos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos, creo que un rol fundamental, pero también a uno le queda la sensación de que nos puedan escuchar, porque si nosotros levantamos ideas, levantamos fórmulas de conversa con la gente, y al fin y al cabo después nos resulta mucho de lo que uno quiere
quiere empatizar con el trabajador o con sus pares, se nos hace difícil, ¿no es cierto, don Arturo? Ojalá que pudiéramos por ese lado, ¿no es cierto?, jugar un rol importante. Cierro con lo siguiente, Juan. Mira, cuando el movimiento social chileno ha sido potente, cuando el sindicalismo ha sido fuerte o importante, ha habido progreso y democracia en nuestro país. Sí. Cuando el sindicalismo está débil y el movimiento social es débil, las democracias se debilitan y se debilitan el progreso. Creo que nosotros tenemos hoy día un gran desafío, fortalecer los sindicatos, sindicalizar más gente para tener más poder, para influir en las decisiones del país. Toda la razón. Bueno, agradecerle a todos ustedes y siempre el reconocimiento porque he estado ahí invitado en muchos seminarios que han hecho en Arica, Antofagasta, Mejillones también, y siempre he descubierto que estos dirigentes creen fuertemente en la paz social, en el diálogo, en el país, en todo lo positivo, así que mi reconocimiento para todos ustedes. Bueno, muchas gracias Sergio, Arturo, Juan, José. Gracias, Silvio. Gracias. Y Chao, Juan, José. difundan muchas esto por gracias. las redes, porque a ver si que pagaran 4 lucas sería re bueno, ¿ah? A lo mejor llegamos a más de lo que juntó el otro señor. Tiró buena idea, don José, tiró buena idea. No, se lo escuché, no era solo un... Nos den la cuenta raga luego después. Claro. Ya pues, gracias. Oye, un Claro. gusto verlo, saludarlo. Saludos, muchas gracias. Muchas Saludos a gracias por todos. la invitación. Hasta la próxima.